Capítulo 21. Día tras día, le enseñé a Ambrosia los conceptos básicos de escritura y matemáticas, y esperé ansiosamente que terminara el programa de entrenamiento de capataces de abejas. Afortunadamente, el clima se mantuvo bueno todo ese tiempo y las abejas guerreras hicieron un buen trabajo. Los avistamientos de hormigas se volvieron cada vez más escasos y solo perdimos una unidad de alimento al día en promedio. Una semana después, tuve más buenas noticias cuando un artesano voló hacia mí con un infieme. Padre, ya hicimos todos los agujeros y todos los martillos. El capataz jefe dijo que todos los capataces tienen martillos, incluso los que apenas están en entrenamiento. ¿Nos dirás ahora qué otras cosas interesantes podemos hacer? Me miraba con una esperanza palpable en sus ojos negros y brillantes. Los 20 dedos de la abeja se movían nerviosamente. Sonreí, sintiéndome cálida y feliz por su adorable entusiasmo. Terminaste incluso más rápido de lo que esperaba, seguro. Hagamos más cosas. Tengo tantos planes para ti que no te lo imaginas. Reúne a todos los sargentos artesanos en un solo taller. Te contaré todo lo bueno. Cuchillos. Lanzas. Cuerdas y ropa. Oh, tanto que hacer, tan poco tiempo. Iba a construir una industria allí. Tendría que ser grande, porque había muchas abejas que necesitaban herramientas, armas y protección. El taller consistía simplemente en varias celdas de panal unidas, ubicadas cerca del almacén de materiales para el martillo. Una vez que se retiraba por completo la pared exterior, la habitación estaba lo suficientemente cerca de la entrada de la colmena como para recibir luz. Me quedé allí, rodeado de una docena de curiosas sargentas artesanas. Un centenar más de abejas artesanas de la línea estaban afuera del taller, intentando escuchar a pesar del constante ruido de fondo de la colmena. Y había solo un pequeño problema, del que me di cuenta recién ahora. Todas estas abejas esperaban mi sabiduría, pero mi sabiduría había terminado. Quería empezar con los cuchillos, la herramienta fundamental de casi cualquier industria. Pero lo único que sabía sobre los cuchillos primitivos era que solían estar hechos de sílex u obsidiana. Y la obsidiana era negra, mientras que el sílex era pedernal. Sí, esperaba que nadie me pidiera que inventara la electricidad y la pólvora aquí. Pero los cuchillos tenían que ser bastante simples. Chicas. Hoy tienen una lección importante. Una lección práctica, declaré. Aprenderemos a inventar cosas. Cosas afiladas. Cuchillos. Pero primero, necesitaremos materiales. ¿A dónde se fueron todos los recolectores de materiales? Los recolectores de materiales entendieron rápidamente lo que les pedí. Varias horas después, el taller que elegí para la capacitación estaba lleno de lo que parecía basura. Había varios trozos de hueso, algunos todavía ensangrentados, varias rocas y una placa de quitina negra y amarilla que apestaba a podredumbre, de casi 1 metro de ancho. Bueno, que alguien lo tire. Dije, señalando el plato. Está demasiado podrido para hacer algo. En cuanto a los demás materiales, cada uno elija lo que más le guste. No necesitaban mis instrucciones. Las abejas artesanas ya estaban hurgando en los materiales, arañándolos e incluso mordiéndolos para comprobar su dureza. Antes, mientras los recolectores de materiales recolectaban, les explicaba los fundamentos de la fabricación de cuchillos. Ahora me senté junto a ellos y recogí 2 rocas que parecían un poco pedregosas. Muy bien, chicas. Las levanté para la demostración. Ahora solo tenemos que afilar una de estas cosas golpeándola con otras cosas. Es muy sencillo, seguro que con la práctica lo conseguiremos. Entonces golpeé mis piedras unas con otras. ¡Pum! Las rocas solo tienen pequeños rasguños. Fruncí el ceño. ¿No me bastaba la fuerza? Puse una piedra en el suelo y levanté otra, luego la golpeé tan fuerte como pude. Grieta. Recibiste 1 daño. ¡Ay! Padre. Padre, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Bajé la mirada, haciendo una mueca. El golpe rompió una astilla de una de mis piedras y se me clavó en el pecho. Ahora tenía un rasguño sangrante. ¿Un daño? Duele como 5. Me rasqué el rasguño y saqué el fragmento de piedra. ¡Ay, ay, ay! Hasta se me saltaron las lágrimas. ¡Qué patético! Por suerte, el dolor agudo pronto remitió, convirtiéndose en un dolor soportable. Me limpié la sangre y decidí que probablemente no me daría tétanos. Bueno, joder. Joder.
Estoy bien, chicas, pero hay una nueva regla. No golpear piedras con piedras. Es muy peligroso. Esta astilla podría haberme dado en el ojo. O en uno de vuestros ojos. Quizás no deberías golpear nada, padre, sugirió una abeja artesana. Ya te arriesgas demasiado, a pesar de ser tan importante para toda nuestra colonia. Las demás abejas asintieron con entusiasmo. Los asistentes nos lo contaron todo. ¿Y los capataces? ¿Saliste en la tormenta? Hasta la reina estaba enojada. Padre, padre, aléjate de las rocas. Déjanos golpear cosas. Mis hombros cayeron. Para entonces, las generaciones en la colmena ya habían cambiado por completo. Y todas las abejas se volvieron inteligentes, y las abejas inteligentes necesitaban alimentar sus cerebros inteligentes con información. Aquí, la única información eran chismes. Hablaban de mí. No, no, no. Dije que lo demostraría, así que lo haré. Estos huesos parecen prometedores. Intentemos afilarlos. Y recuerden, no son prescindibles. Son profesionales capacitadas y mis hijas, ¿de acuerdo? Así que, cualquier medida de seguridad que me aplique a mí, también les aplica a ustedes. Tras varias horas de intentos y muchos huesos viejos destruidos, finalmente tuve en mis manos algo que podría llamarse un cuchillo. El primer cuchillo de nuestra colonia, hecho por una de las abejas artesanas a partir de un trozo de hueso. Tenía un mango envuelto en hojas y un borde lo suficientemente afilado como para cortar un trozo de madera de prueba. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de los cuchillos primitivos. Cuchillos primitivos. Requisito de capacidad intelectual. 13. Fuerza de trabajo. +2 por cada 1.000 trabajadores afectados. Militar. +1 por cada 1.000 soldados afectados. Sostuve el cuchillo sobre mi cabeza y sonreí. Todos hicimos un gran trabajo. Fue un éxito colectivo. Ahora solo tendrán que hacer un montón de estas cosas. A continuación, les enseñaré cuánto es un montón multiplicado por 20. Capítulo 22. El Shiton en mi interpretación eran solo 250 cuchillos, uno para cada abeja artesana y recolector de materiales, más algunos extras. Mis abejas artesanas solo tardaron un día en fabricarlas. La mayor parte del tiempo se dedicó a explicar el proceso a las abejas artesanas de la línea, sin formación, y a reunir materiales. Los recolectores de materiales comprendieron rápidamente que las abejas artesanas necesitaban más huesos. Pero luego las cosas se complicaron. Padre, tengo una pregunta. Exclamó un sargento recolector de materiales después de que terminé de explicarle. ¿Las abejas tienen huesos dentro, padre? Sí, claro. Hasta puedes sentirlos. Espera, ¿por qué preguntas? El sargento ya se volvió hacia una abeja que estaba a su lado. Entonces esta tarea será fácil, muy fácil. Podemos simplemente revisar cerca del montón de basura. Debe estar lleno de huesos. ¿Un montón de basura? ¿Se refería al lugar justo debajo de nuestra montaña? ¿El lugar donde toda la basura y los cadáveres? Jadeé y me agarré la cabeza al darme cuenta. Oh, no. No puedes hacer cuchillos con huesos de abeja. La sargento recolectora de materiales se giró hacia mí e inclinó la cabeza, desconcertada. ¿Por qué, padre? ¿No sirven para esto? Vamos, Nectus, dijo una voz insidiosa dentro de mí. Los huesos que trajeron ayer los recolectores de materiales probablemente también eran de abeja. De todas formas, esas abejas están muertas. Puedes tomar lo que quieras de ellas. No seas tan cobarde. Aquí solo a ti le importan tonterías como la moral. Sé racional. Odié un poco esa voz. O mucho. Sobre todo porque tenía razón. Olvídalo. Sí, puedes llevarte huesos de abeja. Claro. Solo, lávalos con agua antes. Claro que sí, padre. Suspiré. El jabón aún no se había inventado. Al menos, todas esas decisiones moralmente cuestionables dieron sus frutos. Felicidades. Has implementado la tecnología de cuchillos primitivos en tu colonia. Obtienes 2 puntos de desarrollo. Al día siguiente, reuní a mis sargentos artesanos en un taller. Todos sonreíamos con entusiasmo. Ellos, porque esperaban la siguiente perla de sabiduría. Yo, por todas las nuevas posibilidades. Ya nos esperaba una pila de materiales nuevos. Un montón de trozos finos de corteza y tallos de hierba.
Ahora que todos tienen cuchillos, pueden fabricar todo tipo de herramientas. Incluso cuchillos aún mejores. Apuesto a que ya no necesitan que les enseñe mucho. Las abejas vitorearon. Seremos súper útiles para la colmena. No puedo esperar a ver qué podemos hacer con estos cuchillos. Ya he cortado un montón de cosas. Ramas para martillos. Son mucho más fáciles de partir con cuchillos. Tengo muchas ganas de ver qué otras herramientas hay. ¿Son igual de increíbles? Sintiéndome cálido y cariñoso por la adoración, le di una palmadita en la cabeza a la sargento abeja más cercana. Su sonrisa se ensanchó y sus alas batieron de emoción. Sus colegas nos miraron con envidia. Me reí entre dientes y fui a darles una palmadita en la cabeza a cada una. Mis hijas son muy inteligentes y técnicamente adultas, pero aún así son tan adorables, tengo suerte de tenerlas, realmente. Principalmente porque la colmena tenía abejas nodrizas para cuidar de todos mis hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos. Gracias a la diosa de las abejas por eso. Seguía siendo una perra. Bien, ya les pedí a los recolectores de materiales que prepararan algunas cosas para los experimentos de hoy. Tienen cuchillos para cortar cosas, y ahora aprenderán a hacer un objeto esencial para conectarlas. Esta vez no participé, solo les di instrucciones generales a mis sargentos artesanos y les pedí que las transmitieran a sus subordinados. 110 abejas en una docena de talleres experimentaron, cortaron los tallos y la corteza, los retorcieron juntos y los ablandaron doblándolos o sumergiéndolos en agua. Al final del día se desperdiciaron muchos materiales. Muchos de ellos no eran adecuados desde el principio. Pero por la tarde, recibí otra notificación. Felicidades. Has desbloqueado e implementado la tecnología cuerda primitiva. Obtienes 2 puntos de desarrollo. Cuerda primitiva. Requisito de capacidad intelectual. 13. Logística. +1 por cada 1000 trabajadores afectados. Permite una elaboración más avanzada. Mejora la calidad general de la artesanía. Cuando volé a los talleres, las abejas artesanas me recibieron con orgullo mostrando el resultado de su trabajo. Varias cuerdas finas para plantas. Como antes, eran sargentos reunidos a mi alrededor, listos para transmitir mi palabra a sus subordinados. Tomé unas cuantas cuerdas y las até para formar una larga. Fue mucho más fácil que atar solo tiras de corteza. Es muy interesante atarlos, ¿verdad, padre? Dijo un sargento artesano. Los atamos y desatamos como 20 veces. Cada vez, podíamos atarlos de forma diferente. Es increíble. Las alegrías sencillas de la gente sencilla. Descubrir que hay más de una manera de atar cabos. Le sonreí ampliamente a la abeja. Sí, hay nudos sobre nudos. Y los tendrás que hacer a menudo. De ahora en adelante, así es como debes guardar los martillos. Así, necesitarán menos reparaciones y reemplazos. Las abejas que me rodeaban asintieron unánimemente. Trabajar la madera ya es mucho más fácil. Ahora será aún más fácil. Imagina todo lo que podemos hacer ahora, padre. Uniendo cosas. Bombeé mis puños en el aire. Sí. Solo estas 2 cosas. Cuchillos y cuerdas, pero se pueden hacer muchísimas cosas con ellas. Como atar cuchillos a palos para hacer un hacha. O simplemente afilar palos con un cuchillo para hacer una lanza. O incluso atar una cuerda a una rama para hacer un arco. Las posibilidades son infinitas. Mi pequeño complejo industrial y de investigación aplaudió colectivamente. Pruebas. Experimentos. Palos afilados, esto es como picar con un palo. Increíble, pero ¿podríamos simplemente atar los aguijones a palos? Tenemos que intentarlo, hermanas. Su entusiasmo fue tan grande que tuve que reprimirlo un poco. Sí, las posibilidades son realmente infinitas. Tan infinitas, de hecho, que necesito establecer una secuencia de investigación y producción. En pocas palabras, experimentar por orden de prioridad. Te diré cuál es la prioridad. Todos mis sargentos artesanos dejaron caer los hombros y suspiraron. No te preocupes, podrás experimentar hasta saciarte. Sí. Pero el primer punto del día será... Fui interrumpido por una abeja guerrera que voló directamente al taller. Padre, hay noticias urgentes. Capítulo 23. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo un ataque? ¿Estás bien? Mis ojos ya habían examinado a la abeja.
La cruz roja en su cabeza significaba que era sargento, y en cuanto a su estatus, abeja recolectora aliado progenie. Nombre: B1054. Título activo: abeja guerrera. Salud: 11/11. Resistencia: 8/11. Especie: abeja común. Edad: 42 b. Vida útil restante: 110 b. Atributos: fuerza: 9. Agilidad: 44. Resistencia: 10. Defensa: 9. Inteligencia: 100. Percepción: 43. Habilidades especiales: vuelo, aguijón con púas, producción de cera. Genes: inteligencia mejorada X, mayor esperanza de vida y... Al ver que no estaba herida, me relajé un poco. B1054 se puso más derecho. Padre, acabamos de contarnos esta noche, y falta un escuadrón entero. Nosotros, los sargentos guerreros, nos contamos, y B1032 no estaba. Ella y su escuadrón nunca regresaron de su patrulla. Y sus martillos también desaparecieron. ¿Qué? Fruncí el ceño. ¿Y las otras patrullas no vieron lo que pudo haberles pasado? B1054 meneó la cabeza. No. Pero algunas hormigas podrían haber traspasado nuestras fronteras. Y los martillos de estas abejas guerreras siguen desaparecidos. ¿Hormigas? El entrenamiento de mis capataces abejas estaba casi completo. Revisé el estado de mi colonia. Tu colonia. Bienestar: 83%. Población: 24.000. Nivel de desarrollo: 2. Puntos de desarrollo: 19/100. Especie: abeja común. Atributos: fuerza de trabajo: 15. Militares: 12. Capacidad intelectual: 97. Logística: 16. Resiliencia: 8. Recursos: comida: 27 unidades. Materiales de construcción: 7 unidades. Tecnologías: comunicación de la danza. Edificio de la colmena. Conservación de alimentos. Martillos de piedra. Puestos de recolección de forrajes. Jerarquía basada en rangos. Contenedores primitivos. Patrullas fronterizas. Cuchillos primitivos. 27 unidades de comida. La cantidad se mantuvo estable durante los últimos días. Seguramente, estas reservas aguantarán hasta que termine el entrenamiento de capataces. Solo quedaban unos días. Mientras tanto, las abejas artesanas en el taller intercambiaron miradas preocupadas y luego comenzaron a susurrar entre ellas. Son 10 martillos, ¿no? ¿Deberíamos hacer unos nuevos entonces? Me gustaría experimentar con cuerdas. ¿Pero qué iba a decir papá antes? ¿Y si es más importante? Me gusta hacer martillos, pero ¿no sería más interesante hacer un martillo, con piedras en ambos extremos? B1054 observó a las abejas artesanas. Oye, ¿no tienes recolectores de materiales especiales para buscar cosas? Quizás estos recolectores puedan buscar los martillos perdidos, padre. 11 martillos, son muchos para perder. Oye, espera un segundo. Señalé con 4 dedos acusadores a las 4 abejas más cercanas. Deberías estar más preocupada de que 10 abejas guerreras hayan desaparecido sin dejar rastro. Sé que yo estoy muy preocupada. Debieron haber muerto. B1054 se encogió de hombros y luego agitó los brazos rápidamente. Padre, quiero decir, aún tenemos suficientes abejas guerreras para patrullar con regularidad. Pero los martillos, son martillos. Son preciosos. Una abeja solo puede picar una vez, pero un martillo puede golpear muchas veces. Ella abrazó su propio martillo contra su pecho. Todas mis abejas artesanas asintieron ante las palabras de B1054, como si fueran la cosa más sabia que jamás hubieran escuchado. Entrecerré los ojos. Espera, ¿no eres tú la abeja que perdió su martillo anterior en la tormenta, B1054? ¿Es por eso que te importa tanto? Sabía que ese número me resultaba familiar. Papá. Pero si no quiero perder más martillos. Gritó B1054. Ella abandonó toda pretensión de ser un soldado estoico y me miró con ojos listos para llorar. Nunca había visto llorar a una abeja, ni siquiera en este mundo. Y no quería empezar. Tranquilos. Les dije a B1054 y a mí mismo. Nadie culpa a nadie. Simplemente no llores, y resolveremos todo esto. B1054 se enderezó y abrió mucho los ojos. Las abejas artesanas se quedaron muy quietas.
El silencio duró unos segundos. Mis pensamientos volvieron gradualmente al asunto real en cuestión. Lo que sea que mató a una patrulla entera, tenía que ser grande. 10 de mis hijas simplemente desaparecieron. 11 martillos no importan. B-1054, mañana irás a la primera patrulla y llevarás 2 escuadrones extra. Dispérsense un poco, pero lo suficientemente cerca como para verse. Busquen rastros de sus hermanas perdidas. Traten de averiguar qué y quién pasó con ellas, y si esta cosa representa una amenaza para más abejas. B-1054 asintió. Lo entiendo, padre. ¿Y si nos encontramos con el que mató a la patrulla? Vuela. Al menos, alguien debe informar al resto de la colmena qué pasó y quién tiene la culpa. Si entra en nuestro territorio sin ser visto y empieza a matar a más, esto no puede pasar. 30 de ellos pueden con lo que sea, o al menos ahuyentarlo, me convencí. Nada lo suficientemente grande como para matar a una abeja sin darle oportunidad de contraatacar se molestará en atacar. B-1054 levantó su martillo. Lo entiendo, padre. Protegeremos la colonia y a la reina. Y a ti también. Y encontraremos los martillos. De repente, mi cara estaba tan cansada. Me la froté con las palmas. No dejes que el martillo se convierta en un trauma para toda la vida, B-1054, aunque con su vida, ese trauma no durará ni 4 meses. Ahora vete. Ella voló tan rápido como apareció. Me volví hacia mis abejas artesanas. Entonces, ¿dónde estaba? La cola. ¿Qué tenemos que hacer primero? Oh, eso. Solo haz más hilo. Haz hilo hasta que te diga que pares. Necesitaremos mucho. Trabaja duro, pero tú siempre trabajas duro. Y no te preocupes por lo que dijo B-1054. Lo solucionaremos todo. No se permitió otra opción. Sí, padre. Exclamaron mis abejas. Asentí y me preparé para esperar ansiosamente el regreso de mis abejas guerreras exploradoras. Capítulo 24. Esa noche, estaba tan ansiosa que no pude dormir. El montón de hojas que Ambrosia y yo usamos como cama era duro, y el suelo encerado era aún más duro. El pecho de Ambrosia era suave para acostarse, pero la noche era demasiado calurosa y sudé. Me di la vuelta y encontré a Ambrosia parpadeando adormilada. Nectus, duérmete, murmuró y se giró hacia un lado. Me sigues despertando. Lo siento, susurré y traté de quedarme quieto. Pero el sueño no llegó. Intenté irme y tal vez dar un paseo, pero la mano de Ambrosia me impidió escapar. En lugar de eso, me atrajo más cerca. Trone, ¿a dónde vas? Murmuró entre sueños. Temerario, sueño, sueño. Me di por vencida. No podía preocupar a mi reina desapareciendo de nuevo. Nuestra colmena ya estaba pasando por un momento delicado. Al final, el agotamiento nervioso me venció y me quedé dormido sobre el pecho suave y lleno de Ambrosia. Todavía me desperté temprano, cansado y ansioso. Ambrosia me siguió cuando me apresuré a la salida de la colmena para despedir al grupo de exploración de B-1054. Allí me quedé esperando con impaciencia su regreso, mientras Ambrosia se iba a cumplir con sus deberes. Criar a la siguiente camada de nuestras hijas. Pasó el tiempo. Calculé cuánto necesitaban los exploradores para encontrar la patrulla desaparecida y regresar, y observé a 4000 abejas capataces entrenarse dentro de la colmena y bajo nuestra montaña de pilares. Para entonces, habían dejado de usar martillos y estaban aprendiendo a proteger a los recolectores. Su entrenamiento estaba llegando a su fin, y nuestros suministros de comida seguían siendo abundantes. Alrededor del mediodía, entre varias abejas recolectoras que llevaban su botín de néctar y polen, regresaron las exploradoras. La primera abeja guerrera, jadeante, aterrizó en la colmena. Luego, otras 2 docenas, igual de cansadas. Algunas sangraban por heridas abiertas o les faltaban los martillos. La última abeja guerrera, la más herida, tuvo que ser arrastrada al interior por sus hermanas. Estaba cubierta de sangre que brotaba de la herida profunda en su brazo superior izquierdo y todavía agarraba el mango de madera que quedaba del martillo. Las abejas guerreras que regresaron se sentaron inmediatamente en el suelo de piedra a descansar. A su alrededor, otras abejas se detuvieron un momento y luego volvieron a su trabajo. Como esto no amenazaba a la colmena, se mostraron completamente despreocupadas, solo ligeramente curiosas. Yo, sin embargo, estaba abrumadoramente preocupado.
Volé hacia el grupo de exploración y me concentré en la abeja más herida. Abeja recolectora aliado progenie. Nombre. B1054. Título activo. Abeja guerrera. Salud. 1/11. Resistencia. 2/11. Especie. Abeja común. Edad. 42 B. Vida útil restante. 110 B. Atributos. Fuerza. 9. Agilidad. 44. Resistencia. 10. Defensa. 9. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas, producción de cera. Genes. Inteligencia mejorada X, mayor esperanza de vida y... Estaba al borde de la muerte. Padre, me saludó B1054 con cansancio y me ofreció su bastón. Pide a otros, úngueme. Toma el martillo, ¿sí? Tomé el palo, pero no le presté atención. B1054 se veía aún peor de cerca. Su mano parecía sujetar un hilo y un hueso. El hedor a sangre lo inundaba todo. Me tapé la boca. B1054. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué pasó? Una de las dos abejas guerreras que habían ayudado a B1054 a entrar se levantó y me miró. Tenía la cara manchada de sangre, pero vi una cruz de sargento en su frente. La ventana del sistema me recordó que su nombre y número eran B1013. Un cazador mal. ¿Qué eran? Una avispa, sí. Con aguijones, quitina amarillo-negra, dientes afilados y grande. De 4 veces mi altura, más grande que cualquier avispa que haya visto. Nos destrozó a 12 con sus dientes. Pero tranquilos, el cazador no nos siguió hasta aquí. La abeja guerrera B1024, que también había estado ayudando a B1054, asintió rápidamente. Sí. B1054 fue tan heroica. Simplemente, ¡guau! Golpeó el ala del cazador con un martillo tan fuerte que ambas se rompieron. ¡Qué suerte, porque otros martillos se rompieron y eso no hizo nada! Luego aparecieron 2 avispas gigantes más, pero nos fuimos volando y no nos siguieron. B1013 levantó los puños. Me di cuenta de que le faltaba el martillo y que parte de la sangre que la cubría era suya. Sí, mi martillo no hizo nada, pero B1054... Era genial. ¿O era caliente la palabra correcta? Padre, ¿cuál es la palabra correcta para ser muy, muy heroica y muy, muy fuerte? ¿Para qué necesitamos otras palabras? Dilo como es, idiota. B1054 era muy heroico y muy fuerte. B1054 apenas parpadeó ante la discusión idiota que se desarrollaba justo encima de ella. Me tiré del pelo. ¿Por qué discuten sobre esto ahora mismo? Su hermana está herida. La mitad de ustedes están heridos. Tenemos que hacer algo. Detener la hemorragia, lavar las heridas, mierda, alguien debería llamar a alguien. Miré a mi alrededor frenéticamente. B1054 era el más herido de la zona. A los demás les quedaban al menos 6 u 8 puntos de salud. Y además de los heridos, había muchas abejas a las que podía pedirles que trajeran algo para usar como botiquín de primeros auxilios. Mientras tanto, las abejas heridas seguían enfureciéndose por todo el asunto. Padre, ¿por qué gritas? B1013 te lo dijo, está bien, dijo B1054. Bajé mis manos y la miré a los ojos. B1054. Pero... B1054 meneó la cabeza con una exasperación que me recordó terriblemente a su madre. Me estoy muriendo. No es el fin de la colmena. En serio, padre, a veces te comportas de forma muy extraña. Como si mis hermanas y yo fuéramos irreemplazables o algo así. No lo podía creer. Me estaba insultando. Mientras moría. De repente, como si la hubiera convocado mi mente, oí un zumbido de alas detrás de mí y un olor familiar y agradable que eclipsó el hedor a sangre. Ambrosía. Oh, Nectus, ya estás aquí. He oído que los exploradores han regresado. ¿Van a atacar nuestra colmena? Andy, querida. Me giré hacia ella. No, pero tenemos que ayudar a B1054 antes de que se desangre. Capítulo 25. Ambrosía ladeó la cabeza. Estaba tan hermosa como siempre, y tan despreocupada por la horrible herida como todos los demás. Sin duda va a morir con esta herida. ¿En qué podemos ayudarla? Negó con la cabeza. Mejor cuenten cuántas abejas guerreras murieron para saber cuántos reemplazos necesitamos. Además, se volvió hacia B1013 y B1024. ¿Encontraron dónde estaba la patrulla desaparecida? ¿Fue allí donde los atacaron?
Sí. Puedo mostrarte dónde está, reina. Solo, un poco más de descanso, y podré bailar, dijo B1013. Mis manos cayeron. Ahora me sentí triste y estúpido. Claro, a nadie le importaba. Morían abejas a diario, cientos. De todas formas, apenas conocía a las abejas individualmente. Olvidaría todos sus nombres si no estuvieran escritos en sus ventanas de estado. Ni siquiera tenía una buena razón para sentirme triste. Simplemente lo hacía. Una mano tocó mi hombro. Nectus, ¿te sientes mal de la cabeza otra vez? Me quedé boquiabierta al ver a Ambrosia, que me miraba fijamente. Estaba tan cerca que podía ver facetas individuales en sus ojos. ¿Qué? No. Estoy triste. ¿No ves que estoy triste? Ella frunció el ceño. ¿No son lo mismo? No. No es lo mismo si digo que no es lo mismo. Me sentí igual. La locura de ser un humano y una abeja, y no podía dejar de ser cualquiera de los dos. Nectus, de cualquier manera, deberías descansar y recuperarte. Puedo escribirte los números antes de que te recuperes. No puede haber más de 20, y sé contar hasta 20. Me quedé atónita y sin palabras, sin saber si debía llorar porque estaba triste, llorar porque me conmovía o llorar porque estaba enojada. Al final, todo terminó igual. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ambrosia meneó la cabeza y se alejó de mí. B1054 se rió entre dientes y se tumbó en el suelo. Papá se vierte tanta agua de los ojos, tontería. Entonces su salud pasó a 0,10. Hubo sonrisas y risitas de otras abejas guerreras mientras miraban mi cara llorosa. Me rendí. A la mierda, vale. Sollocé. Andy, puedo escribir yo misma. Solo, dame un momento. Y alguien debería bailar alrededor del lugar donde ocurrió la pelea. No podemos enviar más abejas allí, dijo Ambrosia. Varias abejas guerreras se pusieron de pie a la vez. Puedo hacerlo, reina. No, yo. Estoy menos herido. Yo también. Seré el héroe que baila. Y ahora, de repente, todo volvió a ser un torbellino de actividad. Conté las abejas guerreras muertas, 23 contando la patrulla perdida. No necesitábamos entrenar extras todavía, pero lo haríamos. Luego pregunté a las abejas guerreras vivas sobre las avispas gigantes que habían encontrado. Lo que escuché fue extremadamente alarmante. Una criatura enorme, parecida a una avispa, depredadora y tan feroz que podría matar no solo a una abeja, sino a 10 a la vez, aunque probablemente ni siquiera se las coma. Solo podía imaginar un insecto que encajara con esa descripción. Un avispón gigante, también conocido como avispón asesino. Mis pensamientos me recordaron cuando guié a las abejas guerreras a la primera patrulla. 3 hormigas y un cadáver, ¿pertenecía a alguna de ellas? Eso significaría que vivían cerca. Si eso era verdad, entonces estábamos tan jodidos. Pero antes de poder reflexionar adecuadamente y sentirme devastado por ello, recibí una llamada de un par de recolectores de materiales. Estaban arrodillados junto al cuerpo de B1054, sosteniendo sus cuchillos como si estuvieran listos para apuñalar. Padre. Queremos sacarle los huesos a esta abeja, pero no sabemos cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Tiene algún consejo? ¿Deberíamos simplemente cortarlos? No, Oro, no le saques los huesos a mi hija recién muerta. Quise decirle. En cambio, dije. Sí, pero primero lleva ese cuerpo afuera, porque la sangre estará por todas partes. Las abejas limpiadoras ya se encargan de bastante basura en esta colmena. Claro. Debería haberlo pensado. La recolectora de materiales se dio una palmada en la frente. ¡Ay! No debería haberlo hecho. Después de esto, hice todo lo posible para limpiar las heridas de las abejas guerreras sobrevivientes con agua, e incluso las unté con miel después, escuché que se podía usar en lugar de antiséptico y esperaba que fuera cierto. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de medicina primitiva. Medicina primitiva. Requisito de capacidad intelectual. 15. Bienestar. Más 0,2% por cada 1000 habitantes con acceso a atención sanitaria. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes con acceso a atención sanitaria. Ahora duele menos, comentó la abeja guerrera B1013, mirando la herida limpia en su brazo. ¿Dices que sanará más rápido, padre, y que solo necesito lavarla y ponerle miel? Sí.
Y además, debes echarle miel fresca todos los días y procurar que no se vuelva a mojar. Tampoco que se ensucie, claro. B1013 asintió con una expresión de intensa concentración. Parecía una aprendiz de maga intentando memorizar un ritual arcano. El ritual de limpieza de heridas. O el ritual de curación menor. Bueno, no es científica. Mientras se cure esa herida y no beba pociones de sangre de rana y orina de gato, podría pensar lo que quiera sobre la medicina. Le di una palmadita en el antebrazo a B1013. Mueve menos la mano, descansa bien y come y bebe mucho. Díselo a tus hermanas, ¿de acuerdo? Enséñales esto también. Al menos podría aprovechar este momento como una oportunidad para implementar una nueva tecnología. Sí, padre. Gracias, padre. Tan pronto como ella voló, me acordé nuevamente de los avispones. Como si los problemas alimentarios no fueran suficientes. Habrá una guerra y no estamos preparados para ella. Capítulo 26. Tu colonia. Bienestar. 83%. Población. 24.000. Nivel de desarrollo. 2. Puntos de desarrollo. 20/100. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 16. Militares. 12. Capacidad intelectual. 98. Logística. 16. Resiliencia. 9. Recursos. Comida. 27 unidades. Materiales de construcción. 7 unidades. Tecnologías. Comunicación de la danza. Edificio de la colmena. Conservación de alimentos. Martillos de piedra. Puestos de recolección de forrajes. Jerarquía basada en rangos. Contenedores primitivos. Patrullas fronterizas. Cuchillos primitivos. Sí, estábamos terriblemente poco preparados para cualquier guerra. No hay suficiente comida para sobrevivir a un asedio y no hay suficientes militares para enfrentarse a un enjambre de máquinas mata-abejas llamadas avispones gigantes. Los puntos de desarrollo aumentaban, pero se sentían increíblemente lentos, mientras que la amenaza de los avispones estaba increíblemente cerca. Además, cualquier mejora que compre tardará un tiempo en manifestarse entre las nuevas generaciones. Pero hablando de eso, a juzgar por el aumento de la resiliencia de la colonia, la generación que heredó todos mis últimos genes superiores acababa de madurar. El momento fue perfecto, porque necesitaba que mis abejas fueran lo mejor que pudieran. Fui a la zona de vivero de la colmena para ver la última cría de mis hijas. Hacía tiempo que no la visitaba, y había un marcado contraste con el aspecto de hace un mes. En lugar de realizar sus tareas en silencio y sin pensar, ahora las abejas enfermeras y las abejas limpiadoras conversaban entre sí. Su trabajo estaba mucho mejor organizado, a pesar de mi falta de esfuerzo. Si antes, las abejas nodrizas hacían innumerables viajes del almacén de comida a las larvas y viceversa, ahora solo una parte llevaba frascos de cera con comida, mientras que otras atendían a las larvas. Una segregación similar de trabajos se producía también entre las abejas de limpieza. Pero las abejas limpiadoras cambiaron aún más. Llevaban jarras llenas con facilidad, se esquivaban hábilmente en el aire y apenas se detenían para descansar. Todo gracias a sus estadísticas. Abeja limpiadora aliado progenie. Salud. 21/21. Resistencia. 22/22. Especie. Abeja común. Edad. 23 días. Vida útil restante. 143 Atributos. Fuerza. 10. Agilidad. 39. Resistencia. 19. Defensa. 9. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y, resistencia mejorada segundo, fuerza mejorada y, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y... Esta generación de abejas fue OP. Al menos tanto como yo, ya que tenían todos mis genes. Su resistencia era el doble de lo normal, al igual que su salud y resistencia. Además, su esperanza de vida era mucho mayor. Pero, ni siquiera ellos estaban preparados para luchar contra avispones gigantes. Si estas bestias de insectos se parecieran en algo a los avispones gigantes de mi mundo, entonces solo 30 de ellos podrían y lo harían aniquilar toda nuestra colmena. Tendremos que vivir eternamente con el temor de que sus exploradores nos encuentren.
En mi mundo, solo una subespecie específica de abeja melífera aprendió a luchar contra los avispones gigantes. Las abejas rodeaban a un avispón formando una bola apretada, temblaban para elevar su temperatura corporal y lo mataban con calor y asfixia. 1000 abejas contra un solo avispón. Estas tácticas salvaron a las abejas de las exploradoras, pero no de una invasión total. Y desde luego no funcionará en esta colmena. Tuve que preparar mis abejas para luchar por otros medios. Enfrentarán muchas dificultades, pero son más fuertes que yo. Prevalecerán. Oh, espero que sí. Tienen que hacerlo. Con una última mirada a mis hijas, volé de regreso a mi habitación. Era necesario elaborar muchos planes. A la mañana siguiente vi un espectáculo grandioso e imponente. 4440 capataces abejas estaban en filas ordenadas en el suelo. Cada uno portaba un martillo de piedra. Cada décima tenía una cruz, una línea o un punto en la cabeza. Eran tantas que representaban una sexta parte de la población total de la colonia. De no ser por el aumento de productividad gracias a la inteligencia general de las obreras actuales, temía que nos faltaría mano de obra dentro de la colmena. Mientras grupos de abejas recolectoras salían a buscar alimento, escuadrones de abejas capataces también lo hacían. Docena tras docena, el suelo de la colmena se iba vaciando. Y las estadísticas de mi colonia se dispararon. Tu colonia. Bienestar. 82%. Población. 24.000. Nivel de desarrollo. 2. Puntos de desarrollo. 30/100. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 29. Militares. 15. Capacidad intelectual. 98. Logística. 23. Resiliencia. 9. Recursos. Comida. 27 unidades. Materiales de construcción. 7 unidades. Tecnologías. Comunicación de la danza. Edificio de la colmena. Conservación de alimentos. Martillos de piedra. Puestos de recolección de forrajes. Jerarquía basada en rangos. Contenedores primitivos. Patrullas fronterizas. Cuchillos primitivos. Ahora que estas 4440 abejas capataces ingresaron a la fuerza laboral, le dieron a mi colonia todos los beneficios de sus títulos, martillos y tecnología de postes recolectores. Y al mediodía ya pude ver que nuestras reservas de alimentos se estaban disparando. 27 unidades se convirtieron en 47 como en un chasquido de dedos, a pesar de que los foragers tuvieron que mantenerse alejados de la zona de peligro. Fue increíble. Dentro de mi habitación, donde preparaba mi próximo proyecto para los Craftsman Bees, me reí como un loco. Puedo darme un baño de néctar ahora mismo, y no temas desperdiciarlo, porque aún tenemos mucho. Varios días así, y podremos sobrevivir a un asedio corto. Me reí un poco más y volví a mi proyecto con aún más entusiasmo que antes. El esquema que tenía delante se hacía cada vez más claro. Era una imagen de una armadura que protegería a mis abejas incluso de los avispones. O al menos, haría que se arrepintieran de haberlas atacado. Debido a limitaciones técnicas, tendrá que fabricarse a partir de abejas muertas. Se vengarán y ayudarán a la colonia, incluso desde la tumba. Terminé el boceto. Solo faltaba construir el prototipo de la armadura. Volé a mi Craftsman Base con un anuncio. Ya hay suficiente hilo por ahora. No importa cuánto hayas hecho, es suficiente. Es hora de usar este hilo para otras cosas. Mira esto. Miraron. Luego jadearon, susurraron y se frotaron las manos con entusiasmo. Durante el resto del día, todos hemos estado trabajando juntos y finalmente... ¡Felicidades! Has desbloqueado la tecnología armadura de púas primitiva. Capítulo 27. Llevaba un chaleco y un tocado hecho con docenas de huesos curvos y aguijones atados. Los huesos estaban afilados y dispuestos de forma que las púas sobresalieran. Armadura primitiva con púas. Requisito de capacidad intelectual. 18. Militar. +1 por cada 1000 soldados afectados. Otorga la habilidad especial temporal Spiques primero. Quien quiera que intentara morder una abeja vistiendo la armadura de hueso puntiagudo iba a recibir las peores astillas de su vida. Y era casi como la ropa que estaba a punto de inventar tan pronto como la colmena no se viera amenazada por nada. Me di la vuelta, mientras las abejas artesanas contemplaban con asombro el resultado de su trabajo. Entonces moví el brazo en la dirección equivocada y me pinché con un hueso afilado. ¡Ay! Ejem.
El diseño requiere movimientos cuidadosos, quizás algunos ajustes, pero lo considero un éxito. Ahora, chicas, solo nos falta crear un arma a la altura de este chico malo. ¿Ya tienes una idea, padre? Preguntó una abeja artesana con anticipación. ¿Habrá muchos picos también? No, tonto. Si las púas y los aguijones sirvieran como armas, los cazadores malos no habrían matado a nuestras abejas guerreras tan fácilmente. Se convirtió en algo mucho más. Algo asombroso. La abeja artesana abrió los brazos. Asentí con orgullo. Mis hijas eran cada día más inteligentes. Sí. Lo más grande en la historia de la humanidad, perdón, abeja desde la invención de la miel y la rueda. Te lo mostraré, en algún lugar del suelo. Bostecé. Un segundo después, todos los sargentos artesanos también bostezaron, al unísono. Me dieron ganas de bostezar otra vez, cosa que hice. Sí, sí. En tierra, y mañana. Que todos descansen un poco. Mañana. Reuní a mis sargentos artesanos para una demostración en el suelo de la cueva de la colmena, lejos de otras abejas, pero con luz. Me quité la incómoda armadura de hueso, pero me quedé con el tocado. Se veía genial. Casi como una corona para mí, el rey. Allí puse algunas hojas secas y trozos de corteza en una pequeña pila en una parte más lisa del suelo, mi leña, y me senté a su lado. Muy bien. Ahora observen esto con atención. Es muy importante. Las abejas artesanas observaron con ojos desorbitados cómo yo introducía una rama fina en la leña y comenzaba a girarla furiosamente de izquierda a derecha haciendo rodar mis manos sobre ella. Rodando y rodando, rodando y rodando. Mi resistencia bajó de 22 a 20, 22 y luego a 18, 22. Mis brazos superiores se cansaron, así que cambié a los inferiores y continué hasta que también se cansaron. Durante todo ese tiempo no hubo ningún efecto en mi leña. Resistencia. 6/22. Maldito palo, maldita leña. ¿Por qué tardas tanto? Seguro que pronto funcionará. Padre, ¿se supone que no debe hacer nada? Preguntó una abeja inocentemente. No. Grité por dentro. Te espere. Solo un poquito más. Ten paciencia. Jadeaba. Mis abejas artesanas parecían cada vez más preocupadas. Estaba a punto de rendirme y caer al suelo por falta de resistencia cuando olí el maravilloso olor. 1. Sí. Froté el palo aún más fuerte y, finalmente, ahí estaba. Una pequeña chispa de llama. Las abejas de alrededor se quedaron boquiabiertas al ver cómo mordisqueaba tímidamente la leña. Olvidando mi cansancio, me incliné para soplar suavemente y avivar el fuego. Luego puse algunas ramas, y ahí estaba. Una pequeña hoguera. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología fuego. Fuego. Requisito de capacidad intelectual. 15. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes. Una tecnología fundamental, necesaria para muchas otras tecnologías. Felicidades. Por descubrir el fuego, obtuviste un nuevo logro. Prometeo. Tu recompensa. El gen resistencia al calor primero. Resistencia al calor y reduce el daño del fuego y reduce la velocidad de sobrecalentamiento en un 20%. Mis abejas artesanas se quedaron boquiabiertas ante la hoguera, absolutamente atónitas. Increíble, es tan bonito y cálido. Como un pequeño trozo de sol. ¡Ay, quema! Me sobresalté. No, chicas, no metan las manos en esto. Es fuego, es peligroso. Pero sí, es agradable y cálido a la misma distancia. También pueden cocinar con él y hervir agua. Lástima que todas nuestras jarras sean de cera. Pero podemos hacer un montón de velas. De hecho, es lo siguiente en la lista. A pesar de mis advertencias, mis abejas artesanas se acercaban cada vez más a la fogata. Eran como polillas cerca de la llama. Miré hacia otro lado solo por un segundo. Miren, hermanas. Mi pelo también puede arder. ¡Qué calor! Mierda. No te quedes mirando el fuego, bájalo. Joder, dale una bofetada. Que alguien me traiga agua. Agarré la mano de un sargento artesano, cuyo vello corporal ardía, y apagué a toda prisa el fuego incipiente. Un minuto después, un par de sargentos artesanos regresaron con jarras de agua. Usé el agua para limpiar la leve quemadura, bebí un poco para aliviar la ronquera y miré a mis hijas con enojo. Les dije, chicas, que no toquen el fuego.
Pero no me hicieron caso. Al menos ahora parecían culpables. Suspiré y suavicé el tono. Era imposible seguir enfadada con mis adorables hijas cuando hacían ese puchero. Ahora, les enseñaré reglas básicas de seguridad contra incendios, que seguirán como la palabra de Dios y la reina, y luego tendrán su próximo proyecto de investigación. No antes. ¿Entienden? Sí, padre. Por favor, no te enojes, padre. El fuego era tan bonito. Suspiré de nuevo y negué con la cabeza. Una hora de conferencia después, finalmente llegamos al siguiente punto de la lista de investigación. Hacerlo me llevó muy poco tiempo. Solo un poco de cuerda y una salchicha de cera. Algunos de ustedes se preguntaban, ¿pero cómo mata el fuego a las avispas? Aquí está la respuesta: el arma. Con una sonrisa orgullosa, levanté un sencillo prototipo de vela de cera de abejas que acababa de hacer. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología velas. Velas. Requisito de capacidad intelectual. 18. Reduce las sanciones por trabajar en la oscuridad. ¿Es tan pequeño? Ah, pensé que sería más grande. Parece patético. ¿Qué? Capítulo 28. Mis abejas miraban la vela apagada con pura decepción. Oye. Pequeñita. La habilidad importa más que el tamaño. Y, además, este tamaño es perfecto para velas. Pero esto no parece un arma en absoluto. No viste ni la mitad. Mira. Metí la mecha de la vela en mi pequeña hoguera y luego mostré a mi audiencia la vela encendida. Ahora estaban impresionados. Llevaremos el fuego de las avispas directo a su propio vello corporal y a sus malvadas colmenas de papel de croissant. O incluso a una colmena de cera, si es de eso de lo que la construyeron. La cera de abejas también era inflamable. Solo tenía una temperatura de ignición de 400 grados Celsius. Era el verdadero combustible de cualquier vela y la razón por la que la mecha no se consumía en segundos. La llama de la mecha derritió la cera, que fue atraída hacia ella por, fuerzas. Luego ardió allí como combustible. Y la cera de abejas era el mejor combustible, así que podía estar orgulloso en nombre de las abejas de todo el mundo. Sí, nunca se sabe cuándo se necesitarán todos esos datos inútiles de Internet. Así que no perdí el tiempo ni pospuse innecesariamente mi tiempo al leerlos. ¿Qué es papel, padre? ¿Qué es croissant? Descarté estas preguntas con la misma mano que sostenía la vela. Un error. Ah. Dejó de arder. Una abeja artesana señaló con el dedo. Entonces no funciona tan bien, ¿verdad, padre? Resoplé y lo volví a encender. Funciona perfectamente. Solo tendrás que inventar un protector contra el viento para las velas. Quizás una jarrita para guardarlas dentro. Utilicé 3 brazos libres para mostrar una forma aproximada, basándola en linternas de queroseno. Las abejas artesanas asintieron pensativamente. Sí, como una pequeña celda de cera de abejas. Podemos hacerlo un hexágono. El hexágono es una buena idea. Una forma hermosa. Se mantiene unida. Pero, padre, ¿puede mostrarnos cómo funcionará? Apagué la vela una vez más y le di una palmadita en el hombro al artesano más cercano. Bueno, seguro que puedes resolverlo. Tú y tus subordinados. Si pueden burlarse así de su padre, seguro que son lo suficientemente inteligentes, es una tarea sencilla, en fin. Y hablando de tareas, las tienen. Mis hijas estaban visiblemente divididas entre hacerme preguntas y experimentar ellas mismas. Antes de que ninguno de los dos deseos se impusiera, empecé a enumerar sus tareas de investigación y producción. Primero, necesitaremos, digamos, 20 conjuntos más de armadura de hueso. 40 velas listas para usar. Y la misma cantidad de martillos. Solo para empezar. Después de que mis sargentos artesanos me aseguraron que recordarían todo y volaron para llevar la información a sus subordinados, me quedé solo con la hoguera. A mi lado, las abejas recolectoras y capataces volaban dentro y fuera de la colmena, sin prestar apenas atención al milagro de la tecnología que tenía justo debajo de sus narices. No es que me quejara, cuando eso significaba que estaban trayendo toda esa comida a la colmena. Lo revisé una vez más y sonreí. Comida. 69 unidades. No solo había un escuadrón de 10 abejas capataces por cada 50 abejas recolectoras, y también abejas guerreras que custodiaban nuestras fronteras. Las abejas recolectoras en sí estaban lejos de ser las que había visto en mi primera llegada a la colmena.
Llevo 2 meses en este mundo. Ya, incluso las abejas más jóvenes que nacieron antes de mi aparición han muerto de viejas. Las abejas recolectoras más jóvenes e inteligentes cooperaban fácilmente con sus abejas capataces, y muchas llevaban jarras de cera hechas por ellas mismas, lo que podían hacer con un conocimiento instintivo de la tecnología de los contenedores primitivos. Todo esto me llenó de un profundo orgullo como administrador y padre de todas estas abejas. Apagué la hoguera y volé para compartir esta manada con Ambrosía. Estaba en su celda, practicando letras en una mesa de cera. Aunque al principio frunció el ceño ante la distracción, ese ceño pronto se convirtió en una hermosa sonrisa. ¿No es increíble, Andy? Probablemente necesitemos más cámaras de almacenamiento para guardar todo lo que traigan nuestras hijas. Exclamé con entusiasmo. Probablemente. Tendremos que hacer miel para conservar toda la comida. Aunque, cada nueva generación envejece más y más, ¿no? Asentí. Mis genes o semilla, como ustedes la llaman, aumentan su esperanza de vida. Y solo se alargará. Y eso también es genial. Ambrosía asintió nuevamente. Cada día morirán menos abejas gracias a tus semillas y a tu esfuerzo. Esto significará que su número crecerá mucho más rápido de lo habitual. Con el tiempo, nos quedaremos sin espacio en esta cueva. Creo que aún falta un tiempo, Ambrosía. ¿O lo fue? Entonces tendremos que reconstruir la colmena en otro lugar, o quizás, empezar a construir fuera de la cueva. De cualquier manera era peligroso. Sobre todo con una colonia de avispas cerca de nuestras fronteras. No las había visto en los últimos 2 días, pero sabía que era cuestión de tiempo para que encontraran nuestra colmena. Mi sonrisa se atenuó. Esta fue la verdadera razón por la que vine a Ambrosía. Tenía un plan genial para lidiar con los avispones. Mis abejas iban a quemar su nido hasta los cimientos. Matarlas con fuego. La convención de Ginebra no se aplica a esos monstruosos bastardos devoradores de hijas. Había solo una salvedad, no teníamos idea de dónde estaba el nido de avispas. Quizás no había nido. Quizás eran avispones diferentes. No teníamos información. Entonces, Ambrosía, creo que debo hacer algo arriesgado otra vez. ¿Te enojarás? Capítulo 29. Ambrosía me miró entrecerrando los ojos y de repente sonrió. Decidiste advertirme esta vez, Nectus. Bien. No me enojaré, pero me preocuparé. ¿Qué pasa? ¿Cuánto riesgo hay y qué tan necesario es todo esto? Muy. Le expliqué brevemente las maravillas destructivas del fuego y cómo pueden aplicarse a los nidos de avispas, luego llegué a la debilidad central del plan. Pero no tenemos suficiente información sobre estas avispas. Así que quiero buscarlas sigilosamente, junto con su nido. Si las veo con mis propios ojos, podría saber mucho sobre sus capacidades y debilidades. Por el tema del sistema, ¿sabes? Me di un golpecito en la sien con intención. Ambrosía inclinó la cabeza ligeramente. Buscar el avispero sigue siendo increíblemente arriesgado. Pueden matarte, o incluso encontrar nuestra colmena. Y como ya me advertiste, esto será mortal. Mis hombros se desplomaron. Como si quisiera ir yo también. Pero, solas, nuestras hijas no sabrán qué buscar ni cómo esconderse mejor. No te preocupes, le guiñé un ojo a Ambrosía y levanté los pulgares. Conozco algunos trucos para que no nos vean. Y también llevaré guardias. Si la convencí lo suficiente, tal vez me convenceré también de que mis rodillas no temblaron ante la idea de ir a la zona de peligro. Ambrosía tarareó. He notado que la mitad de las veces arrugas la cara y se te llenan los ojos de lágrimas cuando estás a punto de decir una estupidez. Pero ahora, te ves demasiado seguro, Nectus. Esto no puede ser bueno. Nadie debería parecer tan seguro al sugerir algo tan arriesgado. Ambrosía meneó la cabeza. La miré boquiabierta. ¿Estaba bromeando? ¿En serio? No lo supe. Desarrolló un sentido del humor increíble y una expresión inexpresiva, ¿o hablaba en serio? ¿Estás bromeando? ¿Qué es un chiste? Entrecerré los ojos. ¿Eso también es una broma? Ambrosía me miró fijamente sin comprender. Mierda. Ahí se fueron mis pulgares. Solo confía en mí, Andy. Es un buen plan, y soy la última persona que quiere morir aquí. Por supuesto. Por favor, evita morir. Fruncí mis labios. ¿Y qué tal un beso para la buena suerte también?
Ambrosia sonrió y me besó brevemente. Aquí. Sonreí. Ahora iba a tener en mente este beso en lugar del tamaño de las picaduras de avispa durante la totalidad de mi misión autoproclamada. Un solo equipo de abejas artesanas tardó unos 2 días en fabricar una armadura de hueso completa. 2 equipos, un día. La mayor parte del tiempo se dedicó a fabricar las cuerdas y los clavos. Se necesitarían 3 días para completar toda la armadura de hueso y las velas. Antes de eso, escogí 20 abejas limpiadoras de la generación OP y las reuní. Pero no en el lugar habitual cerca de la salida de la colmena. Salimos afuera. Nos encontrábamos en el bosque, al pie de nuestra montaña pilar, un lugar relativamente seguro, pero aún así, por naturaleza, lleno de peligros. Al menos llevaba una armadura de hueso. Allí me volví hacia mis hijas y escondí la pesadez de mi corazón. De ahora en adelante, se prepararán para ser nuestras abejas más sigilosas, escurridizas, listas para matar y heroicas. Como las abejas guerreras, pero aún más heroicas. Serán, abejas comando. Título creado. Abeja comando. Requisitos. Haber completado el entrenamiento de abeja comando. Comando B. Más 10% a la agilidad base, resistencia y percepción. Por ahora, mis futuras abejas comando no cumplían con los requisitos del título, pero se mantenían más erguidas. Como las abejas guerreras reciben martillos. ¿Eso es para la colmena? Preguntó uno. Asentí con entusiasmo. Sí. Todo lo es. Ahora todo el mundo parecía interesado. Estoy listo para aprender. Yo también, padre. Sonreí radiante. Parecía que, gracias a los incesantes chismes de las abejas, mi autoridad por fin se había extendido incluso a las generaciones más jóvenes de mis hijas. Incluso me llamaban padre sin que yo se lo dijera. Genial. Aprenderás a ser sigiloso, y a caminar mucho. Primero, debes aprender a disimular tu coloración. El negro y el amarillo tenían buena pinta, pero podían verse a kilómetros de distancia. Mientras mis alumnos me observaban, me acerqué a un lodo cercano y metí las manos en él. Luego me unté la cara con la tierra. No es suficiente. Entre blasfemias, me quité la armadura de hueso y empecé a revolcarme en el barro como un cerdo. No paré hasta que sentí que el barro estaba literalmente por todas partes, incluso debajo de mi falda de hojas. Una habilidad especial temporal obtenida. Camuflaje segundo. Camuflaje segundo. Reduce las posibilidades de ser detectado por la vista y el olfato. Parecía y olía como un demonio de barro, y me picaban mucho las alas por la tierra. Las golpeé para quitarme un poco y me volví hacia mi público. Mira el camuflaje. Ahora haz lo mismo. Llénate de barro. Sí, padre. Lo tenemos, padre. Nuestro barro será igual al tuyo, padre. Las abejas fueron directamente al barro y comenzaron a revolcarse en él. Un par de minutos después, me convertí en líder de un escuadrón entero de demonios de lodo. Con la hierba sobresaliendo de su capa de lodo gris y marrón, se mimetizaban con el entorno muchísimo mejor que antes. El barro también ocultaba nuestros olores. Ahora parecíamos más hormigas o incluso cochinillas, que abejas. Pero eso no era suficiente si mis abejas iban a volar ruidosamente, batir sus alas sin razón y susurrar entre ellas todo el tiempo. Es hora de ser muy sigilosas, chicas. Vamos a ir en silencio. Nadie en este bosque debería oírnos movernos. Esto fue mucho más difícil de enseñarles a mis abejas que rodar por la tierra. Sobre todo porque se me daba fatal escabullirme. Pero durante 2 días, aprendimos juntos. Al tercer día, les enseñé rápidamente los fundamentos de cómo golpear con martillos a los enemigos del estado de las abejas. Y al cuarto día, cuando toda la armadura de hueso estaba lista y mis abejas artesanas habían vuelto a fabricar cuerdas, consideré que estábamos listos para colarnos en la zona de peligro. Capítulo 30. Pasé el día siguiente revisando todo 2 veces, dando instrucciones a mi complejo industrial de investigación, más cuerda. Y despidiéndome de mi hermosa esposa. Realmente no quería ir. Si uno se olvidó del pequeño asunto del nido de avispas en algún lugar debajo de nuestro lado, hoy el sistema me ha colmado de felicitaciones. Felicidades. Implementaste la tecnología de cuerda primitiva en tu colonia. Obtienes 2 puntos de desarrollo. Felicidades. Implementaste una tecnología de fuego en tu colonia.
Obtuviste 5 puntos de desarrollo. Felicidades. Implementaste la tecnología de velas en tu colonia. Obtuviste 2 puntos de desarrollo. Felicidades. Implementaste la tecnología de armadura de púas primitiva en tu colonia. Obtienes 2 puntos de desarrollo. Felicidades. Al alcanzar los 25.000 habitantes de la colonia, obtuviste un nuevo logro. 25.000. Tu recompensa. 5 puntos de desarrollo. Felicidades. Al alcanzar el nivel 100 en un atributo de colonia, obtuviste un nuevo logro. Nación en crecimiento. Tu recompensa. 5 puntos de desarrollo. Tu colonia. Bienestar. 82%. Población. 25.000. Nivel de desarrollo. 2. Puntos de desarrollo. 52/100. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 30. Militares. 15. Capacidad intelectual. 100. Logística. 23. Resiliencia. 9. Recursos. Comida. 238 unidades. Materiales de construcción. 27 unidades. Tecnologías. Comunicación de la danza. Edificio de la colmena. Conservación de alimentos. Martillos de piedra. Puestos de recolección de forrajes. Jerarquía basada en rangos. Contenedores primitivos. Patrullas fronterizas. Cuchillos primitivos. Cadena primitiva. Fuego. Velas. Armadura primitiva con púas. Estaba a medio camino de la siguiente mejora y nuestros suministros de almacenamiento estaban llenos de materiales y comida. ¿Por qué querría ir a ningún sitio en lugar de ver cómo crecían los números? Sin embargo, miré a las abejas ocupadas dentro de la colmena una última vez y, junto con 3 abejas comando, volé hacia la zona de peligro. Solo llevé 3 abejas, porque esto era solo una misión de exploración, y sacrifiqué nuestro poder de combate por más sigilo. Ni siquiera llevábamos velas. Solo martillos y jarritas con miel para el camino. Mientras volábamos, vi muchas abejas recolectoras y capataces a lo lejos, recolectando néctar y polen de las flores de forma organizada. Fue fascinante observarlas. A mitad de camino hacia la zona de peligro, aterricé en el suelo. De ahora en adelante, iremos a pie y camuflados. Pongámonos esa bonita y gruesa capa de pintura corporal. Nos quitamos la armadura de hueso para cubrirnos rápidamente de tierra y luego nos la pusimos. Me picaba muchísimo, pero mis abejas comando no mostraron ninguna molestia. Desde que les enseñé la importancia del silencio, apenas hablan, se vuelven fríos e inaccesibles. La deformación profesional era muy real. Con los árboles ocultándonos de la vista de los depredadores aéreos y el barro ocultándonos de todos los demás, me sentí razonablemente seguro, incluso lejos de la colmena. A medida que mi equipo continuó hacia la zona de peligro, esta opinión cambió rápidamente. Nuestro colorido brillante era una defensa en sí mismo. Una advertencia a los depredadores de que no se debe jugar con las abejas. Pero ahora 1 de cada 3 insectos que hemos conocido nos observa con ojos hambrientos. Escarabajo. Mantis religiosa. Araña. Había muchísimas criaturas, muchas más grandes que nosotros. Pero 2 de cada 3 ni siquiera nos notaron. Nos mantuvimos en las sombras como auténticos comandos. Pero los lugares oscuros y tranquilos tampoco estaban vacíos. Es 5. Salud. 45/45. Resistencia. 28/28. Especie. Eslizón pigmeo de lengua azul. Edad. 489 d. Vida útil restante. 6081 d. Atributos. Fuerza. 41. Agilidad. 29. Resistencia. 35. Defensa. 28. Inteligencia. 4. Percepción. 29. Habilidades especiales. Lengua pegajosa y garras y... La bestia nos notó al mismo tiempo que nosotros la notamos. Era una criatura con forma de lagarto, tan retorcida como todo en este mundo. Su boca terminaba en un pico corto, y su cuerpo de 10 metros de largo estaba cubierto de plumas rojas y verdes que lo hacían mimetizarse con el bosque mucho mejor de lo que cabría esperar de un ser de su tamaño. Si este es un eslizón pigmeo, ¿cuánto mide el normal? Su cabeza sola es tan grande como yo. Entonces dejé de pensar y grité, ¡corre! Me alejé corriendo del eslizón, y este me persiguió con sus cortas patas. Detrás de mí, oí jadeos de las abejas comando, y luego el zumbido de sus alas. Ah, cierto. Puedo volar.
Me levanté del suelo justo un momento antes de que el pico del eslizón se cerrara sobre el lugar donde estaba. Mi escuadrón y yo aterrizamos sanos y salvos en una hoja de helecho, a 12 metros de altura. Skink, al ver que su presa había desaparecido, se dio la vuelta y regresó a rastros a su emboscada. Me limpié el sudor nervioso y un poco de barro de la frente. Uf, esto estuvo cerca. Padre, silencio, me susurró una abeja comando. Debemos estar silencio. No grites. Me tapé la boca con la mano. Recordamos dónde vive esta cosa. Luego podremos regresar con más abejas, susurró una abeja comando y movió su cola, simulando picar a alguien. Mis ojos se abrieron cuando todas mis hijas asintieron con aprobación. ¡Qué ansia de venganza! ¿Es una cosa de las abejas comando o solo de las abejas en general? Bueno, mejor vámonos, susurré. Continuamos nuestro viaje con más cuidado aún, mientras trataba de permanecer fuera del alcance de la atención de las bestias que cazan desde arriba, especialmente avispones, pero por encima del alcance de las bestias que cazan desde abajo. En varias otras ocasiones tuvimos que alejarnos de cazadores que pensaban que estábamos lo suficientemente cerca como para intentar atraparnos. Pues sí que lo intentaron. Cada vez éramos más rápidos. Era mediodía cuando vi un martillo roto en el suelo, reconocible solo por los trozos de corteza en el mango y medio desaparecido entre la hierba. Definitivamente habíamos llegado a la zona de peligro. Me hizo sentir melancólico. Ten cuidado con cualquier cosa con forma de colmena o de avispón, susurré. No había montañas de pilares cerca. ¿Dónde más habría construido una colmena si fuera una colonia de avispas asesinas? Fin del capítulo 30.